Hola, ¿qué tal? Soy Nistela Villaseñor. A lo largo de estos audios te he compartido el abuso sexual de mi infancia. Uno de los objetivos que tengo al compartir mi testimonio y mis conocimientos del tema es brindar esperanza y facilitar herramientas emocionales para crear una vida en plenitud a víctimas de abuso sexual infantil. Tanto las que hoy son adultas y sufren las secuelas del maltrato, como quienes lo están padeciendo actualmente, sean niñas, niños o adolescentes o familiares de estos que aún no saben cómo ayudarlos a enfrentar el problema. Otro de mis objetivos es promover una psicoeducación temprana en niñas, niños y adolescentes, así como en padres de familia, tutores, cuidadores, maestros y toda persona que sea responsable del crecimiento y desarrollo de un menor, para prevenir el abuso sexual infantil o denunciarlo a tiempo. A pesar de que el abuso sexual infantil no es un fenómeno nuevo ni poco común en la historia de la humanidad, muchas personas ignoran la enorme cantidad de casos que existen alrededor del mundo e ignoran también las terribles consecuencias que el abuso deja en las víctimas. Déjame platicarte que la primera vez que platiqué con un terapeuta, pese a que fue en una sola sesión, pues desafortunadamente todavía no estaba preparada para hacer el proceso terapéutico completo, descubrí que el abuso sexual infantil es llevado a cabo por personas en quienes los menores confían plenamente. Si no en su totalidad, sí en la mayoría de los casos. Y esta es la razón por la que se facilita el abuso en la sociedad. Así pues, es común que los abusos, muy desafortunadamente, se den por parte de padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, padrinos o amigos muy cercanos a la familia. Aunque también es ejecutado por padrastros, nanas, trabajadoras domésticas, choferes, maestros, conserjes, médicos, sacerdotes u otra personas muy cercanas al infante. Esto no exime a las mujeres, es decir, aunque es considerablemente menor la incidencia de abusos sexuales perpetrados por madres, abuelas, tías, hermanas, etc., también se han reportado casos. Recordemos, tanto agresores como víctimas pertenecen a ambos sexos y los agresores pueden o no ser del núcleo familiar del menor. En décadas pasadas se creía erróneamente que solo las niñas y las adolescentes eran vulnerables al abuso sexual, dejando en un total descuido a los niños y a los adolescentes. Debido a que el abuso sexual infantil es en pleno siglo XXI un tema tabú en todo el mundo, existen cifras negras, es decir, que ocurren muchos más casos de los que son reportados, pues todavía se ignora cómo educar a niñas, niños y adolescentes a conocer y cuidar su cuerpo y su sexualidad sin robarles su inocencia. Se pasan por alto consciente o inconscientemente las señales que puede dar una víctima de abuso. Se desconoce cómo ayudar al menor a enfrentar y denunciar al agresor sin ponerlo en mayor riesgo. Y hay poca o nula conciencia de los terribles efectos que enfrenta un adulto que fue víctima de abuso sexual en la infancia. Para muchos, enfrentar el abuso sexual infantil y sus secuelas puede ser una tarea titánica. Incluso durante bastante tiempo lo fue para mí. Quizás otros tantos dirán, esto a mí no me concierne. Y es muy respetable. Sin embargo, yo solo quiero que caigamos en cuenta de que el abuso sexual infantil es parecido a una pandemia, en la que unos a otros podemos contagiarnos si no prevenimos a tiempo dicho contagio. Y no me refiero a que todas las víctimas de abuso sexual infantil se convierten en abusadores, porque no siempre ocurre así. Me refiero a que las consecuencias de ese maltrato pueden perjudicar tarde o temprano, con un daño colateral, a cualquier persona. Pongamos mi caso para ejemplificar. Un par de familiares muy cercanos en quienes confiábamos mi familia y yo, que quizá fueron abusados en su infancia y no superaron el trauma, me contagiaron con su mal. Yo no me volví una abusadora. Sin embargo, el contagio o enfermedad, por así decirlo, se me quedó en forma de depresión, ansiedad, insomnio, disfuncionalidad, pensamientos suicidas, etc. Y en un momento dado, cuando yo no había enfrentado el problema, mis hijos muy pequeños sufrieron el contagio del abuso sexual de mi infancia al tener a una madre miedosa, depresiva y extremadamente disfuncional. Y ahí va esto de generación en generación o de entorno en entorno mientras no se busque una solución real y tajante. Es probable que algunas personas que afortunadamente nunca padecieron abuso sexual infantil no comprendan exactamente por qué la autoestima de una víctima de abuso se rompe en 1000 pedazos con esos hechos. ¿Por qué esa destrucción no simplemente se olvida y se deja atrás? ¿Por qué sigue impactando tantos años después y por qué es tan difícil de sanar? Imagina a un pequeñito o a una pequeñita de 5 años, más o menos, con toda su inocencia, transparencia y bondad. Ese niño o esa niña depende al 100% de sus padres o cuidadores.
el entendimiento y la confianza que va a tener en la vida, en otros y en sí misma o en sí mismo, depende del amor, los cuidados y la atención que sus padres y o cuidadores le brinden en esos primeros años. Cuando abusan de él o ella y empieza la confusión por sentir culpa y vergüenza en pleno desarrollo físico y mental, lo primero que pasa por su cabecita para tratar de explicarse qué es lo que está pasando y por qué, pueden ser dos ideas: que no es merecedor del amor y cuidado de sus padres y que por eso ellos permiten el abuso, o bien que si se los comunica, entonces dejarán de quererlo porque eso que pasó es muy malo y el niño o niña es responsable. Entonces surge el terror en el infante de ser abandonado a su suerte, una suerte que a esa edad lo conduciría invariablemente a la muerte. Por eso decide callar y el daño se hace más profundo, dejándolo sin fuerzas para la autodefensa. Eso siente un menor cuando el abuso viene por parte de un familiar cercano o amigo de la familia. Ahora imagina lo que piensa y siente cuando es abusado por alguno de sus padres. Poco a poco se convence firmemente de que él o ella es tan insuficiente que merece que su padre o madre lo use como un instrumento de placer en donde no puede tomar ninguna decisión y donde no tiene el control sobre su sexualidad. Además, en esos terribles casos en los que alguno o ambos padres abusan del menor, en ocasiones, este llega a sentir que al menos a través del abuso tiene la atención de papá o mamá. Imagina el daño tan terrible que experimenta esa criatura. Al perder el infante el control sobre el autodescubrimiento natural de su cuerpo y su placer, y con ello el control sobre su sexualidad, con un individuo con el que está en total desventaja por algún tipo de poder, ya sea por mayor edad, mayor fuerza física, mayor control, mayor madurez psicológica o biológica, etc., la estructura mental sana que tenía el niño, niña o adolescente se fractura y crece y se desarrolla con el alma totalmente rota. Será, desafortunadamente, muy a su pesar y mientras no sane, una persona que permitirá más abusos como ese y muchos otros, que enfermará física y emocionalmente y que tendrá un constante deseo de evadir la vida, porque estará convencida de que vale nada y solo merece que todos abusen de su ser. Esto puede sucederle a cualquier víctima de abuso sexual infantil el resto de su vida mientras no enfrente el problema. Por eso es que hoy comparto mi testimonio y mis conocimientos del abuso sexual infantil, para que juntos tomemos cartas en el asunto, nos eduquemos, prevengamos y ayudemos a quienes están pidiendo a gritos apoyo porque padecieron o padecen este tipo de maltrato y su vida está en constante riesgo por el profundo sufrimiento que enfrentan. Mi invitación sigue siendo la misma. Si padeciste abuso sexual infantil, ábrele una posibilidad a tu ser para sanar esa herida. Sí es posible sanar. Y si conoces a alguien que lo padeció o sospechas que pudo sucederle o que está siendo víctima actualmente y sabes que su integridad física y su vida está en peligro por el sufrimiento, por favor, si te es posible, compártele estos audios y recomiéndale que busque ayuda profesional. Las víctimas de abuso sexual infantil podemos sanar interiormente y vivir en plenitud. Muchísimas gracias por tu atención.